bienvenidos al taller de Tu en Bici, donde a través de estas dinámicas vas a poder desarrollar tus habilidades para rodar más seguro en ciudad, carretera o montaña. En esta serie de videos tú vas a encontrar tips, consejos y una serie de elementos que te permitirán mejorar tu habilidad como ciclista, y lo mejor, que lo puedes hacer donde quieras, a la hora que quieras y con los elementos que te encuentres a tu alrededor. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues gracias de nuevo, espero que hayan tenido oportunidad de darse al menos una estirada de piernas, tomarse un vasito con agua. Y ahora vamos a hablar sobre qué podemos hacer para mover de manera más segura, eficiente y sustentable nuestro equipo de trabajo. Para ello tenemos a nuestros dos siguientes conferencistas. Presento primero a Eloy González, quien es el coordinador del programa de sostenibilidad e inclusión en movimiento de ITDP. Él es ingeniero civil por el Tecnológico de Monterrey y tiene una maestría en urbanismo sustentable por la University College of London. Su principal experiencia ha sido en la coordinación de proyectos de movilidad sustentable y creación de políticas públicas. Bienvenido, Eloy. Qué gusto, Héctor. Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias. Y pues, Eloy, sí nos gustaría que nos hablaras tú un poquito más, dado la experiencia y lo que conocemos que tú has venido haciendo en estos años, que nos platicaras un poquito sobre cuáles son las consideraciones y elementos básicos que debemos de considerar cuando queremos elaborar un plan de movilidad. Sí, muchas gracias, Héctor. De hecho, sí quisiera presentar para platicarles un poquito. Ahí me pasaré rápido a la parte de definir PMI, porque ya lo hicieron Jorge y Alejandra, pero creo valioso compartirles esta información. Entonces, denme un segundo para ir compartiendo la pantalla, que está... Sí, creo que algo es como la parte ya más como metodológica, ¿no? Lo que nos podrías tú ayudar a ver. Ya el paso a paso, ¿no? De cómo hacer lo que ya Alejandra y Jorge nos comentaban. Sí, perfecto. Ahí no sé si ya ven mi pantalla. Ya la vemos tu pantalla. Muy bien, Héctor. Muchas gracias. Bueno, ya platicaban Jorge. Bueno, nada más antes, quisiera volver a comentar sobre, o más bien, para quien no conoce el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, somos una organización que opera a nivel mundial en 7 países. La matriz está en Estados Unidos y hay una oficina aquí en México, y como el nombre lo dice, promovemos el desarrollo y el transporte sostenible. Esto es a través de la accesibilidad, por ejemplo, que es definida en términos de acceso a oportunidades, pero también promovemos mucho la movilidad en bicicleta, peatonal y el transporte público. En México ya tenemos 15 años y, bueno, hemos estado involucrados en diversos proyectos. Aquí, ¿por qué hablamos de los PMIs? También quisiera decir brevemente esta justificación, ¿no? El transporte tiene diversas externalidades, diversos impactos en la sociedad, y uno de ellos está ejemplificado aquí en términos de Producto Interno Bruto, pero, por ejemplo, PM2.5, PM10, que son partículas que afectan nuestra salud, que ahí hablamos de calidad del aire. Es un tema importante. Gas efecto invernadero, los siniestros viales, muertes o incidentes que dejan una persona con problemas de movilidad o de salud, congestión, que es el tiempo que perdemos también en el tráfico, y ruido, pues generan una pérdida hasta el 4% del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, esto es relevante porque aquí nosotros vemos una corresponsabilidad con los planes de movilidad institucional. No es solo, o sea, obviamente el gobierno y quienes proveen los servicios tienen una gran responsabilidad aquí, pero cuando volteamos a ver a quienes atraen viajes, que son empresas, universidades, incluso las propias instituciones de gobierno, una forma en la que estas organizaciones pueden hacer algo para mitigar esas externalidades negativas de la movilidad en nuestras ciudades es a través de la generación de un plan de movilidad institucional, ¿no? Que ya decíamos que es para conocer los patrones de movilidad de las personas, cuantificar este impacto y proponer medidas alternas de movilidad.
Ya se comentaron varias, pero quisiera recordar algunas. Por ejemplo, caminar al trabajo. Aquí se pueden identificar rutas y cruces seguros, hacer acciones que mejoren la infraestructura alrededor de las propias empresas o universidades. Comentaba Jorge el tema de acceso, ¿no? Que a veces al que llega caminando se le trata diferente que al que llega en coche, y eso también tiene que ver con la infraestructura. ¿Qué tan fácil es para la persona llegar caminando? En la Ciudad de México creo que esto es un tema menor, pero yo viví 10 años en Monterrey, por ejemplo, y los accesos peatonales eran terribles porque desde la línea de calle tenías que caminar 200 metros al acceso, pasar varias rejas cuando el coche realmente, o alguien que llegaba en automóvil no tenía que hacer eso. Pedalear al trabajo con biciestacionamientos. Aquí vimos un video de Tú en Bici, con estas escuelas que les ayudan a las personas a perder el miedo al moverse en bici, entre otras cosas. En tema de transporte público es hacer más accesible la información sobre las rutas. A veces las personas no le dedican el tiempo a buscar esta información, entonces hacerlo más explícito de entrada ya es algo positivo, pero también integrar los servicios de transporte público con otros servicios. Por ejemplo, si una estación del tren suburbano queda a media hora caminando del lugar de trabajo, ¿no? Ahí, ¿qué se podría hacer con una integración con bicicleta o un transporte de vanpool? Esta parte de última milla, eso es una acción que también se puede promover. Ya platicábamos del tema de vanpool, que puede ser a través de aplicaciones inteligentes, con pago electrónico, etcétera. Ahorita se están promoviendo muchas estrategias de no movilidad. Creo que este foro también acentúa ese tema con el teletrabajo, oficinas más cerca de casa que son remotas, tipo coworking, etcétera. Y finalmente el tema de auto compartido, que también puede ser a través de fomentar el uso de una aplicación para que facilite el que las personas puedan compartir el coche y también promover incentivos, ¿no? Y bueno, creo que beneficios ya se platicaron un poco, y entonces paso mejor a las etapas de un plan de movilidad institucional, que es la pregunta que me hacías, Héctor. Nosotros estamos haciendo 3 proyectos ahorita en diferentes ciudades del país y estamos siguiendo este proceso al interior. No significa que sea el único, pero sí lo estamos probando y hasta ahorita pues vamos bastante bien con este proceso, ¿no? Entonces, primero, en la etapa de planeación es definir qué actores dentro de la organización se van a involucrar en estos planes. Generalmente participa gente de recursos humanos, y si la empresa tiene, estoy hablando de una empresa, ¿no? Tiene un área de sostenibilidad, también hay personas ahí que podrían saber un poquito más de movilidad. Entonces, ese es un área que hemos visto que también se involucra. Y bueno, creo que recursos humanos o quienes tienen relación en las universidades con los estudiantes es otro actor que también se podría involucrar. De ahí se define un plan de trabajo con cronograma. El plan de trabajo incluiría el resto de estas etapas. Y se definen objetivos que quiera alcanzar en específico la organización. Esto es importante porque pues debemos de estar claros qué queremos lograr con este plan de movilidad institucional, ¿no? Si es reducir el porcentaje de las personas que llegan en automóvil, reducir el porcentaje de inversión que se hace desde la misma organización en estacionamiento, entre otras cosas. De ahí pasamos a la etapa 2, que se hace un diagnóstico. Ya también lo comentaban antes y ahorita les voy a dar un ejemplo de lo que estamos haciendo nosotros en esta etapa. Generalmente se saca una línea de base mediante la aplicación de una encuesta exhaustiva. Aquí buscamos llegar al mayor número de personas que trabajan, que estudian o que son parte de la organización, justo porque es una especie de censo. Aquí entre más información tengamos es mejor, es decir, no es representativa nada más, no es que conteste el 10%, entre más mejor. Y de la encuesta podemos hacer algunos grupos focales, por ejemplo, con perspectiva de género, algo que nos haya quedado duda de lo que se respondió en la encuesta. Para eso son los grupos focales, y de ahí se hace un reporte de resultados. Voy a pasar a la siguiente slide y ahorita me regreso para ejemplificarles lo que estamos haciendo nosotros con el diagnóstico, ¿no? En conjunto con varias organizaciones que pueden ver ahí abajo, Core, el BID, Fundación Caluz y la UAM, estamos integrando un encuestador en un proyecto en Paseo de la Reforma con 10 empresas,
y este encuestador lo que busca es facilitar la aplicación del diagnóstico de planes de movilidad institucional. Es decir, es algo que ahorita lo hicimos para este proyecto en particular, pero queremos que más organizaciones, una vez que ya lo hayamos probado bien y lo hayamos, literal puesto a prueba, lo queremos hacer abierto para que más organizaciones lo puedan aplicar. Pero algo bien importante de este encuestador es que es modificable, ¿no? Cualquier organización es una especie de, como existe el SurveyMonkey, etcétera, pero aquí hay elementos que esas plataformas no nos permiten integrar y estamos incluyendo. Por ejemplo, aquí pueden ver un tema de percepción de los modos de transporte, si es seguro o no es seguro. También preguntamos percepción por COVID, que ahí estamos encontrando datos interesantes en el tema de Paseo de la Reforma. Preguntamos por la cadena de viajes, aquí vemos el origen, no tiene que ser un origen exacto, puede ser aproximado por el tema de confidencialidad de datos. Generalmente hacemos anónima esta encuesta, pero si alguien quiere poner, o sea, la organización que la está aplicando quiere identificar y el colaborador está de acuerdo, también se puede hacer así. Preguntamos sobre la pertenencia de autos, pertenencia de bicicletas, si utilizan ciertos sistemas ya de movilidad y para obtener la partición modal justo. Y bueno, es una encuesta bastante detallada que nos ofrece bastante información automatizada. Algo relevante también de este encuestador es que se hace un reporte automático sobre las respuestas. Entonces, este reporte incluye cuál es el reparto modal de la organización, es decir, qué porcentaje se mueve en coche, en transporte público, en bicicleta, cuál es esta cadena de viajes, si van directo de casa al lugar de trabajo, de estudios, o si hacen algunas paradas intermedias. Aquí se puede hacer incluso un análisis con perspectiva de género. Un ejemplo es si hay viajes de cuidado y si eso es un tema relevante para, puede ser hombres y mujeres también, ¿no? Pero generalmente son las mujeres quienes tienden a hacer más viajes de cuidado. ¿Cuál es la distancia, tiempo y velocidad del viaje? Emisiones de CO2 y el tema de las partículas PM2.5 que afectan la salud. También costos de viaje por persona, por modo de transporte, entre otras cosas, ¿no? Entonces, este encuestador, cuando lo publiquemos, cualquier organización que quiera aplicar un PMI, el diagnóstico de un PMI, lo podrá hacer. Entonces, con eso me regreso. El punto 3 del diagnóstico, ya puedes desarrollar las propuestas, ¿no? Realmente con esta información te permite, con todas las opciones que teníamos ahí arriba de movilidad que puede promover la propia organización, se crea este plan de movilidad institucional, donde se define qué acciones se van a implementar, qué estrategias, y ahí se pueden modificar incluso los objetivos específicos, ¿no? Ya sabiendo cómo está la organización, creemos que podemos alcanzar o que vamos a buscar alcanzar este objetivo. La etapa 4 es la implementación de las estrategias. Muchas de ellas se pueden hacer a través de externos, es decir, proveedores de servicios de transporte. Entonces se hace un concurso para ver quiénes son los que pues, dan un mejor servicio, y también el tema de costo es algo importante, y se elige quién va a llevar a cabo las estrategias. Y es algo también igual de relevante es tener una estrategia de monitoreo y evaluación. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es, muchas de estas organizaciones ya generan bastantes datos. Entonces, lo que queremos hacer nosotros en los proyectos en los que ITDP está involucrado es consumir esos datos, digamos, y hacer tableros donde las organizaciones puedan estar viendo cómo van las diferentes estrategias y cómo van avanzando los objetivos que se plantearon. Estos tableros todavía no los tenemos, por eso no los ejemplifico, pero les voy a platicar un poquito del punto 3, que es el desarrollo de propuestas. Este es un mapa que ya comentaba Ale, el tema de qué tantas personas podrían llegar en cierto modo de transporte. Este es un mapa en el que se ven isócronas. Una isócrona es un polígono donde tú tienes la red vial y dices en 15 minutos o en X minutos, por esta red vial a esta velocidad, que aquí se muestra caminando y en bicicleta, que son velocidades diferentes, hasta dónde podría llegar, ¿no? A veces no se consideran ciertas barreras como una gran avenida, eso es un tema que ahí hay que hacer un poco acupuntura de datos.
Pero bueno, aquí se muestra este isócrona, por ejemplo, a 15 minutos a pie y 30 minutos a pie son las primeras dos distancias, y los segundos dos polígonos en verde y en beige, 15 minutos y 30 minutos en bicicleta. Entonces, del lado derecho podemos ver que, por ejemplo, a distancia caminable, de entrada solo hay 5 personas, ¿no? Entonces, esto ya sí podemos promover con estas personas que lleguen caminando, pero incluso vemos que 4 ya lo hacen y solo una, en vez de caminar, usa el transporte público, ¿no? Entonces, aquí, de entrada, podríamos decir, la estrategia de promover caminar, pues no es tan relevante en este caso porque la mayoría que puede llegar caminando ya lo hace. Esto es solo caminando, no estamos hablando ahorita de la integración con transporte público. Y si vemos la estrategia bicicleta, esto es todavía mucho más interesante de ver porque 88 personas están dentro de esta distancia pedaleable. Y aquí vemos que la mayoría llega en transporte público hoy, pero hay 13 que llegan en automóvil. Entonces, aquí de entrada ya te dice, bueno, sí podríamos estar pensando en una estrategia de bici, porque esta es una empresa que tiene pocos colaboradores, está alrededor de, en esta sede, digamos, alrededor de 100. Entonces, la estrategia de bici ya empieza a sonar factible, ¿no? Pero aquí, y Ale también bien lo decía, hay que ver cómo está la infraestructura, cómo está la percepción de seguridad en esa zona, entre otras cosas que la propia encuesta, el diagnóstico que te va a estar dando. Y finalmente, de este slide podemos ver que aquí trazamos 2 líneas de transporte público masivo, el tren suburbano y el Mexibus. Y vemos que varias paradas de estas 2 líneas están dentro de los polígonos pedaleables. Realmente ninguna está a distancia caminable. Y aquí vemos que 18 personas en Mexibus y 5 personas en suburbano podrían llegar del transporte público a la sede pedaleando. Entonces, aquí claro que podríamos pensar en una estrategia de integración entre transporte público y el uso de bicicleta que podría promover la propia organización. Y ya para acabar, este es el último slide. Otra viabilidad que estamos viendo es el tema de transporte de personal o van pool. Por ejemplo, aquí con la ubicación de las personas y haciendo un buffer de algunos metros caminando, me parece que lo hicimos de 500 metros para que el buffer, para que quien esté dentro de esos 500 metros consideramos que puede llegar caminando a una ruta de van pool. Y nosotros en particular no vamos a hacer las rutas. Como les decía, generalmente estos son servicios externos y creemos que es algo bastante positivo porque a veces las organizaciones tienen muchas otras cosas como para ponerse a aprender a cómo proveer estos servicios, ¿no? Pero lo que queremos aquí ver nosotros es la viabilidad de las diferentes estrategias. Entonces, por ejemplo, en este caso habían varios horarios. Sí habían personas que trabajaban entre semana, pero también bastantes trabajaban sábado y domingo porque son plantas industriales. Entonces, aquí vemos que entre semana 20 personas podrían usar el servicio de esta ruta que nosotros propusimos, 14 el sábado y 13 el domingo. Y algo también interesante es de estas personas entender cómo se mueven hoy, ¿no? Entonces, 9 se mueven en automóvil entre semana, 7 en transporte público y 4 a pie bicicleta, ¿no? Entonces, aquí vemos que uno, por descongestionar el transporte público, que hoy incluso por la pandemia es algo relevante, y 2, por reducir el uso del automóvil, una estrategia como la es de van pool podría ser algo positivo en este caso, porque también el número mínimo de personas, las vans generalmente tienen entre 14 y 17 pasajeros, entonces, bueno, obviamente esto es un ejemplo, estamos haciendo muchos otros análisis, pero queríamos ejemplificar, pues, cómo se hace esto, ¿no? Cómo se ven estas 5 etapas que platicamos aquí. Y creo que hasta aquí lo dejo, Héctor. Al rato, si hay preguntas, pues, platicamos un poquito más. Sí, te agradecería mucho que te quedaras por acá con nosotros. Y nada más, alguna pregunta que estamos viendo repetida varias veces es, ¿cuándo sale la encuesta y dónde la pueden consultar? Buenísimo. Todavía no tenemos fecha de lanzamiento. De hecho, nos vamos a apurar porque ahorita ya lanzamos el diagnóstico con este grupo de 10 empresas en Paseo de la Reforma. Pero el encuestador como tal todavía no está listo para que sea público, digamos. Va a haber una licencia ahí de Creative Commons para que lo usen de manera gratuita quienes no quieran usarlo como un servicio, ¿no? Quienes lo quieran usar para su propia organización.
Entonces, lo estaremos publicando en nuestras redes. Sí es un tema relevante, pero todavía no tenemos fecha. No creo que pase mucho tiempo para que lo hagamos. Ok, ¿te parece que comentemos tus redes en el mismo chat de tanto de las diferentes plataformas, en Facebook, en YouTube? Claro, buenísimo. Lo escribo yo ahorita en lo que... Te lo agradecemos mucho y vamos a, si nos aguantas por aquí, Eloy, para ver qué más preguntas pueden salir del público. Y mientras damos la bienvenida a Daniela Muñoz. Bienvenida, Daniela. ¿Qué tal? Daniela, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Daniela es la directora de Planeación y Programación de la CEMOVI. Ella es planeadora urbana por la Universidad. Es responsable del diseño de los programas sectoriales de movilidad sustentable, de seguridad vial y de los programas especiales para movilidad empresarial, transporte de carga y electromovilidad de la CEMOVI. Daniela, nos gustaría como saber, porque estamos como muy inquietos, ¿no? De cómo estamos todos sumando a esta nueva estrategia para movernos de una manera más sustentable y que va para tener unos impactos, beneficios para nuestra ciudad. Y nos gustaría conocer qué es lo que está haciendo CEMOVI, cómo podemos nosotros usar lo que ustedes están haciendo, cómo podemos apoyar lo que ustedes están haciendo desde nuestras diferentes trincheras. No, pues bueno, pues primero muchísimas gracias por la invitación. De verdad es muy importante para nosotros justamente poder compartir en estos foros y discutir más que nada las posibilidades de poder mejorar la movilidad para toda la ciudad. Y creo que como la razón de este foro y las intervenciones que ya me han precedido apunta todas a que estamos justo en un momento clave de poder transformar la forma en la que nos estamos moviendo, las razones por las que nos estamos moviendo y evidentemente los medios, ¿no? A mí me gustaría platicarles en particular de lo que se ha trabajado en CEMOVI a lo largo de la contingencia sanitaria y de un proyecto muy particular de acompañamiento para las empresas para la formulación de planes de movilidad empresarial. Entonces, voy a hacerles una presentación rápida. A ver, déjenme ver cómo... Denme un segundo. Listo. Aquí estamos. Ahí sí la pueden ver bien, ¿no? Listo. ¿La ven bien? Nada más para confirmar, porque estoy entre... Ya, listo, perfecto. Nada más quería confirmar. Entonces, voy a hacerles nada más un recuento breve de dónde partimos, ¿no? Porque el monstruo que representa la Ciudad de México es singular, ¿no? Y esto en particular para los patrones de viaje que están ligados a los motivos laborales. Digamos, prepandemia, y de acuerdo a la encuesta Origen-Destino de 2017, se hacían alrededor de 19 millones de viajes diarios y el 53% de estos por motivos laborales. Y a su vez, el 59% en transporte público y 45% de eso en transporte colectivo. Aquí tenemos una pequeña representación de cómo está el reparto modal de estos viajes. Y a partir de la Jornada Nacional de Sana Distancia y las medidas que se hizo de cierre pues, de las actividades productivas y sociales en general, lo que se trató de hacer es buscar un planteamiento de gestión de la demanda, ¿no? Y creo que esto es muy importante porque ha sido como el gran objetivo de las políticas de movilidad, sobre todo con enfoque a
calidad del aire y cambio climático. Y por fin, desafortunadamente, pero afortunadamente, a través de la pandemia nos dimos cuenta que sí era posible hacer un cambio en los patrones de viaje. Esto para el sector productivo pues ha significado sobre todo el fomento del teletrabajo, campañas de nuestro lado como Secretaría de Movilidad de la utilización del transporte público en horas valle, y se fueron haciendo acuerdos a partir de junio con distintos sectores para que justamente las actividades se fueran abriendo a lo largo del tiempo en la mañana en particular, de manera que no se concentraran todas en horas pico de 6 a 9 a.m., por ejemplo. Y lo que les voy a presentar hoy, por último, estos planes de movilidad empresarial que trabajamos a lo largo del último trimestre del año pasado. Aquí solo un pequeño recordatorio de, de cómo se ha ido modificando el uso del vehículo en la Ciudad de México a lo largo de este año. Entonces, como sabrán, hubo una reducción de más del 60% durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, y luego, pues, picos y diferenciales en función del semáforo epidemiológico. Y ahora, en las últimas semanas, pues ya vemos un regreso bastante cercano a los patrones de previos a la pandemia, ¿no? Con lo cual, quiere decir que estamos en el momento clave para poder capitalizar y, digamos, incorporar estos aprendizajes y estos cambios en la movilidad asociada al trabajo para que se mantengan y lleguemos también no solo a tener condiciones sanitarias para estos viajes, sino también un cambio a favor de la calidad del aire, la reducción de la congestión. Estos son los patrones generales por medio de transporte público. No me voy a detener aquí, pero les recomiendo mucho que los visiten en la página de la CEMOVI. Les pongo el link si alguien tiene interés de verlos, pero de manera diaria hacemos un diagnóstico, digamos, de los cambios de patrones para los distintos organismos de transporte y para los viajes en vehículos a partir de datos que nos proporciona TomTom. Entonces, ya de lleno a en lo que consiste los planes de movilidad empresarial. El objetivo que planteamos es ofrecer una herramienta que les permita a las empresas ubicadas en la Ciudad de México implementar estrategias de movilidad para reanudar sus actividades de manera progresiva y así recuperar poco a poco los niveles de productividad. Esto lo hicimos en una colaboración con la Agencia de Innovación Pública de la Ciudad de México, la DIP, y consiste básicamente en un cuestionario en línea que se le proporciona de manera individual a las empresas registradas en la Ciudad de México, una guía de movilidad empresarial con la cual pueden hacer la identificación de las estrategias que quieran implementar, y damos una atención y un acompañamiento a las empresas que deseen implementar estos planes. Aquí tenemos rápido, digamos, la forma en la que procesamos o que está implementada esta estrategia es que aquellas empresas que están registradas en el portal de la DIP por razones de COVID, se les envía un correo con un ID único que contiene un link específico a un cuestionario para que lo puedan levantar en su plantilla laboral. Les damos alrededor de 8 días, 15 días para que lo puedan difundir al interior de la empresa, y al cabo de ese tiempo nosotros, en función del avance que tengan, bajamos la información y les proporcionamos un informe automatizado que contiene toda la información estadística
y los mecanismos para interpretarla. Ahorita les voy a dar un poco más de detalle sobre los contenidos del informe. Aquí tenemos la estructura de la encuesta está orientada justamente a reducir los riesgos de infección. Entonces, lo que tratamos de entender es cómo se hacían los patrones de movilidad previo a la contingencia, cómo se fueron adaptando en el semáforo rojo, particularmente en la Jornada Nacional de Sana Distancia, y la forma y los patrones de preferencia de la plantilla laboral para que se vuelvan a readaptar de manera progresiva en sus viajes, pero manteniendo estas estrategias que pues, son fundamentales para el funcionamiento de la ciudad y evidentemente de la planta productiva de la ciudad. Entonces, el tipo de estrategias que se fomentan con esto son principalmente horarios flexibles, escalonados, teletrabajo, programas de bicicleta pública o compartida, rutas de transporte empresarial, que Eloy ya lo dio a conocer y nos dio una explicación muy puntual de cómo pueden operar este tipo de soluciones, autocompartido, y la última, la de reubicación de personal para aquellas empresas que tienen distintas sedes y puedan tener la posibilidad de ubicar su personal en función de su domicilio. Entonces, esto es básicamente el recuento de cómo está dividido los cuestionarios y el informe sistematizado que se da. Les damos un perfil de la plantilla laboral, distribuida por condiciones sociodemográficas, es decir, distribución por edad, sexo, también condiciones de salud para descartar riesgos y por comorbilidades y discapacidad. Actividad laboral, es decir, cuáles son estas actividades, por ejemplo, preponderantemente administrativas, que pueden ser fácilmente realizadas desde el hogar. El perfil de viajes antes de la pandemia, después de la pandemia, cómo fue que se adaptaron durante la contingencia sanitaria y las preferencias hacia esta nueva normalidad. Esto, digamos, es el resumen de nuevo de cómo se entrega el informe sistematizado a las empresas. Y acá les presento rápido los resultados que tuvimos a partir de este trabajo. Perfecto. Tuvimos un total de, digamos, estuvimos difundiendo estas encuestas a partir de octubre, noviembre hasta diciembre. Ahorita todavía no reanudamos la difusión de las encuestas, pero recibimos 4,573 cuestionarios y con eso concretamos 41 informes completos con estrategias, además de toda la información que ya les expliqué contiene el informe, ¿no? Nos pareció muy interesante que la mayor participación de las empresas, porque esto es voluntario evidentemente, son justamente los sectores de actividades esenciales que están ligados con el sector salud, seguido por venta de alimentos y ya por fin servicios profesionales de manera general. En el seguimiento que tuvimos con las empresas que tienen la intención de implementar los planes, la mayoría de nueva cuenta fueron del sector sanitario, porque justamente son empresas que tienen una gran necesidad de mantener una actividad al 100% y tienen además la experiencia pues, de todos estos controles sanitarios al interior de la empresa, un
una área especializada de control sanitario ligada con recursos humanos que tiene este seguimiento muy cercano con la plantilla laboral. Luego, en términos de cómo fue que se modificaron los patrones de viaje, la verdad es que vimos muy poco cambio, de manera general, como pueden ver, o sea, hay una continuidad entre los modos, y los cambios que sí se encontraron fue sobre todo de transporte público a automóvil y a taxis por aplicación. Lo cual, de nuevo, nos pone un foco amarillo sobre lo que se viene para esta nueva normalidad, entre comillas. Porque si bien se ha estado fomentando muchísimo el uso de la bicicleta, con una multiplicación de la infraestructura dedicada a la movilidad ciclista, vemos con preocupación que justamente el desplazamiento se está yendo hacia el automóvil. Yo creo que también en gran medida a la motocicleta, y pues esto nos va a traer pues muchísimo más externalidades que beneficios en un mediano plazo, ¿no? Y ya por último, ay, se bloqueó la pantalla. A ver si lo logro. Listo. La gráfica es únicamente, ahorita que se cargue. Listo. Sobre el cambio modal y las preferencias, lo que vemos es que digamos, la modificación más importante que se hizo para los sectores esenciales y no esenciales fue mover sus viajes a horas valle o no de alta demanda. Usar vehículo particular en sustitución Dani, del transporte parece que estamos teniendo problemas de conexión. público. Dani, no sé si me escuchas, perdón. Estamos teniendo, al parecer, problemas de conexión. Y por último, como les decía, o sea, Dani, perdón la interrupción. Supongo que estás teniendo problemas con tu internet. No sé si serviría apagar tu presentación para mejor escucharte a ti, porque se nos está cortando la transmisión. Hola, hola. Sí, yo creo que ya se nos quedó pausada Dani. Entonces, en lo que podemos volver a conectar a Daniela, sí nos gustaría hacerles algunas preguntas a ambos, pero Eloy, ya que estás por aquí, de las preguntas que tenemos de la gente ellos quisieran saber qué tan difícil es tener acceso a las estrategias como las que promueven, como las que promueven ITDPI y la CEMOVI u otras organizaciones en las empresas. ¿Qué tan difícil es? Perdón, Dani, creo que se nos alentó tu internet. Ya lo resolví. Sí, ok, no sé,
mejor te damos oportunidad de que cierres, perdón, ¿sí? Porque ya la parte Sí, final... una disculpa por los cambios, es que sí. Nada más, ya había acabado, no sé en dónde me quedé, pero solamente les dejo acá la información para que puedan consultar tanto la guía de planes de movilidad empresarial y los datos de contacto si tienen interés en participar. Pueden mandarnos un correo y con gusto les podemos generar el cuestionario y hacer el procesamiento para los informes y el acompañamiento para sus planes. Sí, igual que a Eloy, les pediríamos autorización para compartir en los chats la liga para donde puedan accesar el cuestionario. ¿Sí? Y pues bueno, les comentaba que de las preguntas que vemos recurrentes de la audiencia quieren saber qué tan difícil es tener acceso a estas estrategias que está proponiendo tanto IDP, la CEMOVI y que también proponen otras organizaciones para que ellos puedan promover sus planes de sustentabilidad desde sus empresas. ¿Qué tan difícil es que ellos como empresas pequeñas, medianas o microempresas puedan tener acceso a desarrollar un plan de movilidad? Si quieres, bueno, como me habías preguntado antes, contesto rápido. Uno, creo que Daniela hablar más de la guía, de hecho alguien preguntó por dónde, igual que compartan la liga, esa guía creo que es algo relevante. Creo que la información no es el problema o el reto es el cumplimiento de estas 5 etapas, ¿no? Las que presentábamos antes, el implementar el plan de movilidad institucional, desde aplicar el diagnóstico. Por eso nosotros queremos tener esta herramienta de cuestionario adaptable, es decir, ya tenemos una base de preguntas, pero si hay una empresa con características particulares que quiere agregar o quitar preguntas, que lo pueda hacer muy fácil, porque el diagnóstico puede ser como una primer barrera que con eso nosotros queremos apoyar a que no sea una barrera, ¿no? Y creo que la CEMOVI también tiene este cuestionario que justo hace algo similar, quitar esa barrera del diagnóstico. De ahí, ¿qué estrategias existen? Está esta guía de la CEMOVI, ya mencionamos nosotros varias. El tema es que realmente la organización, o designe a una persona que tenga conocimiento sobre movilidad. O sea, es importante que no puede ser, si lo va a hacer la propia empresa o la propia organización, nosotros creemos que no puede ser cualquier perfil el que lleve todo el plan, no todo el proceso desde el diagnóstico, desde la planeación hasta el monitoreo y la evaluación, sino alguien que conozca temas de movilidad. Entonces, que haya alguien con un perfil así dentro de la empresa o que lo contraten. Y 2, sería también la posibilidad de, para hacer este diagnóstico y analizarlo, si quieren algún apoyo externo, que bueno, revisen qué organizaciones, ITEP es una, pero hay varias otras, pueden apoyar en este proceso. Es bien importante que elijan muy bien a quienes van a ser sus proveedores de los servicios. Una vez que ya eligieron qué estrategias en base al diagnóstico, fijarse muy bien en este concurso entre quienes ofrecen los servicios de vanpool, de carpool, quienes les van a apoyar con la estrategia de bici, etcétera, porque tiene que ser un muy buen servicio para fomentar un cambio, ¿no? Y la empresa debe dar incentivos para que este cambio suceda. Si no, es bien difícil que alguien se baje del coche, por ejemplo. Entonces, la empresa, en términos de comunicación, en términos de acompañamiento a su personal, realmente debe poner un esfuerzo en llevar de la mano a las personas en este cambio de movilidad, en estas propuestas que estén buscando y que funcione bien junto con los proveedores, ¿no? Por eso la importancia que decía de ese tema y, bueno, monitorear cómo está el avance. Hasta aquí creo que lo dejo. Y Daniela, desde la CEMOVI, perdón. Solo para complementar con lo que dijo Eloy, definitivamente coincido completamente. Los recursos por parte de CEMOVI, el cuestionario y el procesamiento del cuestionario son completamente de acceso gratuito. Con los correos que les voy a dar, ustedes solamente manden el correo porque ahorita todavía no se ha vuelto a reiniciar como el contacto masivo a través de la DIF, pero estamos completamente abiertos a recibir solicitudes y proveerles todo el apoyo para que puedan justamente levantar el cuestionario, interpretarlo y poderlo, digamos, como
ya empezar a visualizar las estrategias a partir de la guía. Pero, como dice Eloy, realmente lo complicado es esta parte de implementación, de crear un equipo interno dentro de la empresa, de llegar a los acuerdos con todos los actores involucrados y poder generar los recursos, o sea, dar las posibilidades a los empleados de que puedan tomar estas decisiones y el seguimiento, ¿no? La realidad es que, digamos, cuando vemos lo que sea las experiencias en otros países, no contexto COVID, porque eso evidentemente es algo sui generis, es que ha sido de muy difícil implementación, salvo que se haga obligatorio, como, no sé, en el caso de Francia o en el caso, algunas ciudades en Estados Unidos también ya se hace de manera obligatoria, a partir de empresas que tengan, no sé, 200 empleados. La gran dificultad es justamente la dependencia al coche y evidentemente pues una ciudad como la nuestra pues nos impone muchas barreras geográficas para ello, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, solo cerraría con esto. Una de las medidas que en Estados Unidos, un país extremadamente dependiente del coche, tuvo éxito, es cuando empiezan a cobrar el estacionamiento o ponen restricciones al estacionamiento, pero siempre de la mano a opciones, ¿no? Que sea transporte empresarial, que sea carpooling, que sea teletrabajo. Entonces, bueno, eso es nada más como un teaser de algunas ideas de por dónde puede ir, pero de nuevo, si los recursos para poder hacer los cuestionarios, las guías y un cierto acompañamiento están de plena disposición por parte de CEMOVI. Perdón, yo un comentario bien rápido. Ahorita que hablaste de recursos, Daniela, es importante plantear que no debería ser un costo adicional el crear un plan de movilidad institucional para las empresas. Es decir, la idea, que no siempre es tan explícita, y también mencionó el tema de estacionamientos, Daniela, es que en vez de invertir en construir más cajones de estacionamiento o en vez de pagar pensiones para rentar cajones para el personal, esos recursos sean trasladados a opciones de movilidad más sostenibles. Entonces, digo, obviamente habría que hacer caso por caso y revisar los números, pero no debería ser una barrera el tema económico, el tema de recursos, sino es más bien trasladarlos e incluso generar ahorros también es algo viable. Sí, redistribución de recursos. Ok, nos pregunta alguien que supongo que el nombre de la compañía es Compañía Viajera, que tiene una empresa de transporte. ¿Cómo puede ingresar sus unidades a las rutas empresariales? En esta idea que tenemos de desde dónde podemos todos empujar estas iniciativas. Una duda, ¿se refiere a transporte de carga o...? No, transporte de personal. Sí, de nuevo, o sea, a los correos, no sé si nos pueden facilitar o les paso la presentación, nada más para que tengan los contactos, nos mandan un correo y podemos proveerles del cuestionario y el procesamiento y los links y supongo que ITDP cuando ya lo pueda liberar su cuestionario de la misma manera. Sí, nosotros en los 3 proyectos que estamos involucrados va a llegar un punto en el que todavía no estamos ahí, en el que vamos a concursar de la mano con las organizaciones para las que se está creando el plan de movilidad institucional este tipo de servicios, ¿no? Siendo transporte empresarial o Vanpool uno de ellos, nos pueden mandar un correo para tenerlos en mente. Va a ser como una especie de concurso abierto, o sea, todas las empresas que conocemos que proveen estos servicios les vamos a enviar la invitación a participar. Y ya el proceso de selección será principalmente con quienes van a recibir el servicio, ¿no? Con las empresas participantes, y de manera general, pues, sería tocar la puerta con más organizaciones si quieren ofrecer su servicio. No, y también de parte de Movilizatorio es nuestra función y nuestra idea con este foro, ¿no? De empezar a generar este medio ambiente en donde podamos compartir ideas, donde podamos comunicarnos, ver oportunidades tanto de colaborar como oportunidades para que los demás colaboren con nosotros, ¿no? Y sumar esfuerzos. Eloy, por ahí tenemos otra pregunta para ti,
Nos preguntan si mi presupuesto es ajustado y no tengo staff que se encargue de implementar una estrategia, ¿por dónde me recomendarías que iniciáramos para implementar mi propia estrategia de movilidad? Sí, uno checa las guías, o sea, la de la CEMOVI es una muy buena guía, el cuestionario que tiene CEMOVI es uno también importante. Nosotros te podríamos, si nos mandas un correo, te podemos compartir el cuestionario base que tenemos, no la plataforma ahorita como tal, porque he dicho que no, todavía no es pública, pero las preguntas base sí. E incluso podríamos estar en contacto para ver, avisarles cuándo ya es público este diagnóstico, ¿no? Entonces, de entrada, el diagnóstico, como decimos tanto Daniela como nosotros, ya creemos que es una barrera que no debe de existir, ¿no? Pero si de ahí en adelante del diagnóstico se tiene que hacer un análisis, es difícil dejarlo todo automatizado. Nosotros, les decía, también tenemos las gráficas se hacen automáticas y alguna correlación entre preguntas también lo dejamos automatizado, pero el análisis de decir cuánta gente vive a distancia pedaleable y eso cruzarlo con el tema de percepción, de seguridad, con el tema de infraestructura, eso es algo que sí lo tiene que hacer una persona, ¿no? Hoy no va a estar automatizado como tal. Entonces, creemos que el PMI sí lo tiene que generar alguien. Entonces, si al interior consideran que no están las capacidades para hacer ese plan como tal, sí pueden buscar ayuda externa y ahí nosotros lo que hemos visto es, uno, contratas a alguien otra vez experto en movilidad, o dos, una consultoría. Ahí nosotros siempre, ITDP no se dedica a dar consultorías como tal, generamos como buenas prácticas, justo como estamos involucrados en estos 3 proyectos, queremos hacer un reporte al final que cuente la experiencia completa, pero también podríamos ver si les ayudamos en algún punto. Ok, les recuerdo también que en la página del foro tenemos acceso a este cuestionario para que ustedes puedan tener, toda la audiencia pueda tener como un primer acercamiento, ¿no? Como mencionaron tanto Daniela como Eloy, es muy importante el diagnóstico, ¿no? Para ver precisamente por dónde se puede empezar. Nosotros tenemos un pequeño cuestionario ya montado que les puede dar una idea más o menos de cuál es su estatus y desde ahí pues empezar a ver hacia dónde tendrían que trabajar para hacer esta estrategia. Y Daniela, por ahí nos preguntan algo que me parece como interesante y a lo mejor yo la resalto porque tengo la inquietud. La CEMOVI tiene planes de incrementar la infraestructura de su plan y red de ecobici con bicicletas eléctricas para que alcancen a cubrir como alcaldías de geografía montañosa como es Coajimalpa, Pablo Obregón, Magdalena Contreras, Estado de México. Ya justo estamos en un proceso de licitación para la ampliación del sistema de ecobici y la expansión geográfica. Desafortunadamente no va a llegar a esas alcaldías aún. La estrategia que estamos implementando para las alcaldías, digamos, más periféricas es más bien la creación de infraestructura ciclista conectada con el sistema de transporte masivo. Entonces, ahí pues ha habido una gran inversión en Tláhuac, por ejemplo, Iztapalapa, Xochimilco, y junto con biciestacionamientos masivos, y la idea es que justamente pueda haber pues una interconexión desde esas alcaldías hacia el centro de la ciudad, usando la bicicleta y el transporte masivo. Ok, y para ambos, ¿cómo creen que, creo que estamos como muy enfocados en Ciudad de México, ¿no? Porque es quizá donde tenemos como el problema más grande en cuanto a contaminación y las consecuencias que tiene una mala movilidad y donde más evidente son todas esas consecuencias negativas. ¿Cómo ustedes creen que deberíamos de empezar a promover que estas nuevas estrategias vayan cayendo en cascada o vayamos inclusive adoptando prácticas de otras ciudades que no son la Ciudad de México? Dale tú, Daniel, y luego sigo yo, o si quieres. Bueno, si quieres, no, está perfecto. Mira, yo creo que... Dale. Bueno, como quieras. Bueno, empiezo. Sí, creo que la verdad es que sí tenemos una visión muy chilongocentrista y que hay grandes experiencias a ver al interior de la República. Creo
creo que estas oportunidades que se nos está presentando a través de la pandemia son realmente, pues, comunes a todas las ciudades en un grado menor y mayor, evidentemente. Creo que el teletrabajo definitivamente sí es algo que está por revolucionar la forma en la que nos movemos y en la que convivimos de manera general. Entonces, partiría sobre la oportunidad que, o sea, explotar lo que puede generar el que haya un marco federal de la ley federal de trabajo para poder justamente darle coherencia y un equilibrio entre derechos laborales y los mecanismos de trabajo presencial y movilidad, etcétera, ¿no? Y lo segundo es que creo que la otra gran lección, a mi manera de verla, digamos, sin irnos a las grandes inversiones de transporte público, definitivamente es la infraestructura ciclista, la movilidad ciclista de manera general, ¿no? Y eso, pues, es algo que se está demostrando a lo largo y ancho del país, sin excepción, ¿no? Entonces, creo que ahí es en donde tenemos que no dejar el dedo del renglón y la movilidad peatonal, digamos, como de manera general, una recuperación del espacio público para todo tipo de movilidad y de convivencia vial. Sí, yo primero diría que Ciudad de México sí es donde se acentúan muchos de los problemas porque la ciudad es enorme, ¿no? Pero yo soy del sur, soy de Quintana Roo y viví 10 años en Monterrey y tengo familia en Tabasco, entonces conozco diferentes contextos, digo, aparte de los que he estudiado, los he vivido, y realmente creo que en México sí tenemos un tema que estamos construyendo las ciudades, no, obviamente hay ejemplos muy buenos también, ¿no? Como Mérida, Guadalajara, etcétera, pero hay muchos desarrollos y formas de ver la movilidad que todavía no van hacia esta movilidad sustentable que queremos. Yo lo veo en Quintana Roo seguido y en Monterrey me frustraba que ahí la partición modal, bien decía Daniela decía Jorge en la sesión pasada, que una empresa puede tener 30% de uso del automóvil. En Monterrey, haciendo diagnósticos similares, 90% de la gente se mueve en coche de ciertos corporativos. Entonces, creo que el problema no está nada más en la Ciudad de México, es un problema generalizado al país, que todavía tenemos mucho que hacer para promover la movilidad sostenible. Y un punto importante es no esperar a que las cosas cambien, ¿no? Muchas veces para el ciudadano y para las propias empresas es como, pues, no está la infraestructura, no hay buen transporte público, no hay buenas banquetas, no hay ciclovías, y entonces no es nuestro problema, ¿no? Así lo planteamos. Pero realmente creo que esta alternativa, el generar planes de movilidad institucional, va a hacer que las organizaciones, uno, hagan algo en el tema, y dos, también se den cuenta de ciertas cosas en el espacio público que pueden promover hacia gobierno, ¿no? Entonces, si cada vez más organizaciones hacen este tipo de planes promoviendo la movilidad sostenible, esto genera presión también para que las cosas cambien. Pero uno también, con el diagnóstico, se van a dar cuenta de su propia situación, que a veces no es tan explícita si no tenemos esta información, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos hacer a nivel más organización? Hacer un plan, esto es una buena forma de contribuir. Ok, pues muchas gracias de nuevo a ambos, Eloy y Daniela, les agradecemos mucho haber compartido esta experiencia y pues seguimos pensando en cómo podemos generar que esta conversación siga adelante, porque creo que es muy relevante y ya empezamos a notar que desde muchos sectores de la sociedad estamos preocupados por eso y pues sí, ahí Daniela, tú que estás del lado gubernamental, mucho nos vas a poder ayudar, ¿no? En poder promover esta conversación para que todos estemos adentro y que cuando se desarrollen estrategias nuevas sea de la manera más inclusiva posible. Y pues bueno, los invito a seguir en nuestra siguiente conversación. Tendremos algunos especialistas que nos van a hablar sobre diferentes maneras de movernos y de cómo las diferentes maneras de movernos impactan tanto a nuestros empleados como a nuestras empresas. Muchas gracias y los vemos después del siguiente video.